Usos y costumbres del chileno y la chilena. Este proyecto se ha elaborado gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura y Juventud. Vivamos el poder transformador de la cultura. Antecedentes históricos. Los primeros pobladores de los chiles son de origen nicaragüense, de diversas regiones del sur de este país como Granada, Rivas y Huigalpa. Estos migrantes vinieron motivados por la actividad de la extracción de hule de árboles silvestres y maderas preciosas. Posteriormente otros migrantes vinieron huyendo en busca de refugio, ya que en ese tiempo Nicaragua sufría los embates de las frecuentes guerras intestinas y posteriormente por la intervención de los Estados Unidos en 1912. A partir de 1930 surge en pequeña escala la extracción de raicilla. Simultáneamente empieza una migración masiva contratada por la compañía bananera instalada en Costa Rica, United Freight Company. De estas personas, algunas regresaban a Nicaragua por diferentes razones, mientras que otras decidieron quedarse en los chiles, aumentando así la población. Usos y costumbres. Esta es una narración acerca de los usos y costumbres del chileno, que es patrocinado por el Ministerio de Cultura. Y voy a referirme al tema bajo mis propias experiencias, mis propias vivencias. Yo nací aquí en los Chiles hace 70 años y por consiguiente soy una transición entre las generaciones anteriores en que vinieron muchos cambios a nivel mundial y me toca a mí como nuevo de la etapa de mi generación acá en los Chiles relatarles desde aquellas épocas de mi niñez que yo recuerdo a la fecha. Durante todo ese tiempo ha habido lógicamente muchos cambios. Cuando yo me crié, que era un muchachito de unos 7, 8 años, el nicaragüense trasplantado a esta zona fronteriza con Nicaragua era de otras costumbres más autóctonamente nicaragüenses. Pero la evolución, claro está, vino marcándonos a una generación y a la otra. Pero repito que a mí me tocó ser, digamos, de los pioneros en el sentido generacional, que soy de las generaciones ya nacidas aquí en el pueblo. Era un pueblo muy pequeño. Si acaso en mi época de 1950, 52, éramos unos 270 habitantes. Yo estaba en una escuelita que tenía los 6 grados, en total éramos unos 85 niños, y los maestros eran de la meseta central. Entonces esto empezaba a marcar un encuentro ya directo de una generación aquí nacida en los Chiles con los maestros que venían de la meseta central, con otro acento, con otras formas culturales. Así que para nosotros era una novedad ver a maestras y maestros que eran hasta en el tipo de físico un poco diferente a nosotros y en el acento, también en su manera de vestir y su manera de comportarse. Los mayores a mi generación eran lógicamente con más acento de nicaragüense y a nosotros nos tocó ya iniciar esa transición cultural. De esta forma empieza la interculturalidad de los dos países en este espacio fronterizo con Nicaragua, que se manifiesta en el lenguaje hablado, caracterizado por el acento enérgico y vehemente, el cual es una de las características más distintivas del chileno y chilena. La cultura gastronómica adquiere protagonismo con comidas como el bao, vigorón, pebre, pinol de iguana, tortilla de maíz, huirila, yoltamal, nacatamal y rosquillas de maíz. En bebidas, el tiste, pozol, pinolillo, chocolate, semilla de jícaro, asimismo como expresiones artísticas cantada y acompañada casi siempre por una guitarra. En deporte, la presencia del béisbol como actividad tradicional en las canchas de juego. En cuanto a las prácticas laborales, el trabajo agrícola estaba entre las principales actividades de los nuevos habitantes de los Chiles. De los productos que predominaban era el arroz, los frijoles y el maíz, cultivados de forma rústica, iniciando con la tala de la montaña, quemándola y luego sembrando con el espeque. Las herramientas usadas eran el hacha, el machete y la lima como afilador. El zapato de trabajo era el zapatón, calzado ordinario hecho de baqueta con chimbolos, clavados en la suela como antideslizantes.
La forma de entretenimiento era la tertulia, cantar acompañado de guitarras, las serenatas y los bailes amenizados con guitarras. En deportes, la práctica del béisbol como actividad tradicional, y luego aparece el fútbol en la cancha de deportes. Tiempo después empiezan a celebrarse las fiestas cívicas en las que realizaban corridas de toros, carreras de cintas, mascaradas y bailes amenizados con música de viento, conocida hoy como cimarrona, ejecutada por músicos contratados en Nicaragua, en razón de su cercanía. Los niños se divertían con el juego de canicas, trompos, palometas, escondite y en horas tempranas de la noche, el juego de policías y ladrones, conocido en los chiles como la polongona. Otra distracción era nadar y pescar en el río Frío, que está a la orilla oeste del pueblo. Los nacimientos eran atendidos por parteras locales o comadronas, como las llamaban en esa época. En cuanto a la atención de enfermedades, estas eran atendidas por los curanderos que recetaban remedios caseros a base de hierbas. En el caso de los niños, las enfermedades más frecuentes eran las diarreas, malaria, tifoidea y sobre todo parasitosis intestinales, como las llamadas lombrices y amebas que causaban verdaderos estragos en la población infantil. En la población adulta, las enfermedades más frecuentes eran la malaria, reumatismo y mordeduras de serpientes. Al principio, la única religión practicada era la católica. En vista de que el padre de la Iglesia Católica solo permanecía un mes al año en esta comunidad, los servicios religiosos como bautizos y matrimonios de los chilenos y chilenas los iban a realizar a San Carlos de Nicaragua. Algunos quedaron sin bautismo y su nacimiento nunca era registrado en Costa Rica. Otras celebraciones religiosas que se realizaban eran los rezos y cantos en honor a la Virgen María, como la llamada Purísima de la Concepción de María, el 7 de diciembre. El 4 de octubre, rezos en honor a San Francisco de Asís, quien es el patrono del Cantón de los Chiles. Además, rezos en honor a San Jerónimo, San Antonio, a la Virgen del Carmen y a la Virgen del Perpetuo Socorro. Procesiones como las de Vía Crucis, Santo Entierro, Jesús Resucitado, hacían celebraciones de carácter pagano como las fiestas de San Jerónimo en el mes de septiembre, en las cuales las mujeres y los hombres se disfrazaban de indios, con atuendos muy coloridos, asemejando a las fiestas paganas indígenas del tiempo de la colonia. Otros aspectos culturales son los asociados con mitos y leyendas. El chileno y la chilena creían en la mona, la cegua, el cadejos, la mano peluda, la carreta sin bueyes. Al principio, las viviendas eran simples ranchos de paja, con pisos de tierra y forradas con varillas de madera. Tenían un solo dormitorio hecho con varas rollizas delgadas de madera. El conjunto de sala, comedor, cocina ocupaba el resto del espacio, dentro del cual se ubicaba el fogón. Posteriormente, con el progreso, se fueron construyendo las viviendas con madera aserrada a mano, techadas con tablilla, algunas con teja traídas de Nicaragua y muy pocas con láminas de zinc. Por las noches, el alumbrado se hacía con candelas, candiles, quinqués o lámparas de gasolina blanca, según a condición económica del propietario. Las camas eran rústicas, hechas de varas finas de madera. Otro tipo de cama era la tijereta, construida con madera y lona, con la ventaja de que eran plegadizas. Otros muebles eran bancas de madera y los bancos de 3 patas llamados patas de gallina. A principios de 1920, las actividades económicas eran de subsistencia. La población se asentaba en pequeñas parcelas que conformaban caseríos dispersos. En los terrenos se cultivaban los granos básicos mencionados anteriormente, así como yuca y algunas musáceas como el guineo y el plátano. También criaban animales de corral como gallinas y cerdos para el autoconsumo. La recolección de hule que vendían en Nicaragua les permitía comprar algunos artículos como sal, azúcar, jabón y herramientas de trabajo. La única moneda en curso era el córdoba, puesto que en ese tiempo no existía ninguna vinculación con el Valle Central de Costa Rica. Posteriormente, con la extracción de madera y la recolección de raicilla, surgen nuevas oportunidades de ingresos, y la población empieza a crecer y aparece el correo, el resguardo fiscal y la primera escuela. Asimismo, hay una integración de los chiles a la organización político-administrativa del Estado. Para 1935, la dinámica económica ha prosperado.
se da un intercambio comercial con los distritos de Guatuso y Upala, de los cuales venían productos como el arroz, maíz, frijoles, cacao y a la vez se abastecían de azúcar, sal, candelas, campín, herramientas, ropa, focos, cigarrillos, tabaco y algunas medicinas. Para la década del 50, la población ha crecido y las actividades económicas se han ampliado en cantidad y variedad de productos, como por ejemplo la producción de ganado vacuno para carne, que llegaría a ser la mayor actividad económica de los chiles. Lo antes referido se fundamenta en el testimonio de los protagonistas entrevistados, tanto señores como señoras que vivieron todas estas fases de la evolución cultural señalada, de los cuales algunos inclusive superan los 100 años de edad. Lo descrito en los párrafos anteriores es el resultado del entorno sociocultural, del cual fue evolucionando el chileno actual hacia una identidad en la que se aprecian interesantes matices culturales que enriquecen la idiosincrasia costarricense. Los usos y costumbres del chileno y la chilena se desarrollan a partir de la presencia de la población migrante nicaragüense, que por distintas razones se asentaron en esta área fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Prácticamente, la comunidad llega hasta la orilla de la línea fronteriza. La primera migración, que llega aproximadamente en 1885, encuentra un amplio territorio totalmente despoblado. No tiene que disputar terrenos, porque los costarricenses están a 100 kilómetros de distancia en pequeñas poblaciones, de manera que no se presentan conflictos sociales por disputa de tierra o soberanía. Así, la dinámica social de estos pequeños grupos de recién llegados transcurre en un ambiente de tranquilidad y paz, que es lo que buscaban. Una de las conclusiones más interesantes es que el chileno y la chilena, por estar ubicados en una zona geopolítica muy estratégica y por ser frontera muy cercana con San Carlos de Nicaragua, cabecera del departamento de Río San Juan, estar frente a frente antes que separar a las dos poblaciones les ha facilitado una vinculación más íntima, cordial y pacífica, la que va más allá de las relaciones económicas y comerciales, puesto que se puede afirmar que son pocas las familias chilenas que no están emparentadas con las familias del departamento del Río San Juan. Esto se manifiesta en las intensas relaciones sociales que mantienen familiares de varias comunidades fronterizas de uno y otro lado. Ejemplo, familias Hurtado, Mora, González, Terán, Molina, Castilla, Gómez, Duarte, Chamorro, Sequeira, Medrano, Cruz, Sandoval, etcétera, etcétera.